Velasco. Bueno, pues vamos a revisar entonces lo que está sucediendo, pues sobre todo para quienes ven la repetición del programa, quizá ya habrá una nueva ministra definida, porque dice el presidente, después del desayuno, entendemos que va a hablar con las tres y va a explicar su decisión, pero dice, estoy en un predicamento, son muy buenos perfiles, progresistas, humanistas, con ánimo de servicio al pueblo, no a los de arriba, ¿no? Sí, nada más para que se tenga la película completa antes de que el presidente pues ejerza esta facultad que tampoco nunca antes había ejercido ningún presidente porque siempre se ponían de acuerdo antes en el Congreso, en el Senado. Vamos a ver cómo quedaron en la madrugada, me parece que fue esta votación en el Senado. ¿Cómo quedó la votación? En esta ocasión, Berta Alcalde obtuvo el 16%. No sé si, esto no es porcentaje, son votos, ¿no? 16 votos, 54 votos, Lenia Batres, Heréndira Cruz, 2. Y en contra de la terna, 46 votos hubo, por lo que no se alcanzó nuevamente la mayoría calificada, 3 votos nulos. Ahora sí, el Movimiento Ciudadano votó en contra. En contra. Sí, había habido un acercamiento inicial, una negociación previa que, a decir de Ricardo Monreal, senador de Morena, pues estaba avanzada, pero querían la votación de otros funcionarios, los del Movimiento Ciudadano, y como pues ya todo estaba muy al cuarto para las 12, no se pudo, Movimiento Ciudadano se bajó, y bueno, pues sí, incluso mostraron sus votos en contra, ¿no? Los de esta bancada, para que no dijeran, somos ya los primos hermanos de Morena, y todo esto que también se está cocinando dentro del marco político electoral y de las propias campañas. Ya sabemos lo que ha pasado en el caso de Samuel García. Y bueno, pues entonces el presidente va a definir, veremos qué criterio, y seguramente la explicación de por qué se definió por determinada ministra tendrá que darla mañana. O sea, va a ser una pregunta obligada en la mañanera, ¿no? Va a ser una pregunta obligada que le va a costar trabajo responder, por lo que ya adelantó hoy, porque todas las tres le parecen muy bien. Y decíamos que Movimiento Ciudadano estaba entre si hacía su venganza contra el PRI y el PAN después de lo que había pasado en Nuevo León, o defendía también otros intereses, que siempre hay intereses partidistas ahí. Finalmente prevalecieron los intereses y vota en contra. El presidente hizo una interpretación sobre lo que pasó el día de ayer en función de que antes pues todas estas cosas se pactaban en lo oscurito, siempre desde una línea del Ejecutivo, y además había muchos que ahora ya no hay, entonces se hace muy difícil incluso anticipar qué es lo que va a pasar, como pues ahora sucedió. Ricardo Monreal se adelantó a decir, aquí ya tenemos, y pues no. Y no, exacto, porque ya que el presidente no sea un factor en la negociación, esto deja en libertad al propio Congreso, y la verdad es que algunos legisladores actúan con ese ánimo de, a ver, que nos den la línea, nos digan hacia dónde, y entonces negociamos, ¿no? O sea, la oposición quisiera que hubiera una línea muy clara para negociar. Entonces, a ver, te damos a tu ministra, pero a nosotros danos esto o aquello, exonéranos en estas carpetas, ayúdanos en algo, danos dinero en efectivo. Esa es la lógica que tenía, ¿no?, la política mercenaria del régimen anterior. Dice el presidente, o dame estos funcionarios, porque ahorita también se está disputando nombramientos en las regionales del Tribunal Electoral. Entonces, sí. También Oye, y luego dice el presidente, interesa, ¿no? Es que hay un buen de cargos, como hubo tantos órganos autónomos, luego no sabemos en dónde colocar. Y pues, así, todo se negociaba. Vamos a escuchar. Estamos en el terreno de lo inédito, porque hay libertades, hay democracia. Antes solo existía un poder. En 3 años consecutivos se aprobó el presupuesto en el Congreso por unanimidad. Magos, ¿cómo convencieron a 500 legisladores? Sí, así. Moches.
Entonces, ya no hay moches, ya no hay acuerdos en lo oscurito, no queremos ser rehenes de nadie. Entonces, ¿qué pasa? Como no hay arreglos, porque si vienen aquí a decirme, vamos a ponernos de acuerdo, uno para ti y uno para mí. ¿Cómo se constituían los consejos en el INE, en el Tribunal Electoral? 3 para el PAN, 3 para el PRI, 1 para el PRD. Entonces ahora, pues no es así. 1 para ti, 2 para mí, ¿no? Como en la escuela. Exacto, exacto. Pues que esos son los vicios del método con el cual actualmente pues eligen a ministros de la Corte, a magistrados, ¿no? Consejeros del INE. Consejeros del INE, exacto, que tienen que ver con intereses partidistas. A la mera hora, pues estas son el tipo de cosas que ocurren. Y por eso, dice el presidente, necesitamos reformular eso, que se haga de otra forma, que la gente participe y que la gente vote por estas figuras que finalmente pues, terminan no rindiéndole más que a los partidos. Así es. ¿No? Y bueno, a propósito, dice el presidente, de estos 3 perfiles, pues me ponen un predicamento porque son muy buenas las 3, pero tiene que decidir. Así lo marca la Constitución. Se agotó el proceso. Por eso lo explicó. Se tomó el tiempo el presidente de explicar cómo es, ¿no? Que él propone la terna, el Senado tiene que definirse en sus 2/3 partes y si no, se pone de acuerdo después de 2 ocasiones, porque envió 2 ternas, pues ya el presidente tiene esta facultad. Nunca se había ejercido, no porque los presidentes no fueran autoritarios, sino porque bastaba una señal beisbolera del presidente en turno para que entendieran los senadores oficialistas hacia dónde y sí, inmediatamente negociaban con la oposición, obtenían los votos a tal grado que, lo hemos dicho, en el caso de Norma Piña, cuando se convirtió en ministra, era la peor calificada, ¿no? Y como venía con la bendición del presidente Peña, pues pase, ¿no? Pase. En verde, como en la aduana, sin revisar, vámonos, para adelante. Y entonces el presidente dice, voy a pensar qué vamos a hacer, a quién vamos a elegir. Y envié una terna de 3 mujeres. Pero como están en el plan los del bloque conservador de no aprobar nada de nosotros, entonces rechazaron la propuesta 1 vez, 2 veces y 3 veces. Entonces ya cuando es así, ya yo tengo la facultad para proponer. O sea, ¿ya tiene usted el nombre? No, espérense, si no es para comer ansias. Hoy mismo vamos a resolver. O sea, porque la verdad, las 3 son muy buenas, son de primera, y tengo que nada más pensar quién puede ser, pero las 3 son de primera. Sí me meten en un predicamento hoy mismo ya para que los expertos, ¿no? Pues tengan sí de qué hablar. Que por cierto ya viene el informe de la ministra Norma Piña, no va a asistir el presidente, sí enviará a una representante, la secretaria de Gobernación, pero pues ha sido muy consistente López Obrador en hablar del Poder Judicial, de los pendientes. Primero intentó que se reformara a partir del interior, después ya ha optado por lo que se llama el Plan C, ¿no? Incluso, que es una votación masiva para que se pueda reformular la Constitución, cambiarla y que los jueces lleguen por la vía democrática y popular, ¿no? Así es, y es que hoy dice el presidente, no veo otra manera en que esto vaya a poder limpiarse porque cada vez hay más testimonio
del nivel de corrupción que ha invadido, digamos, todas las áreas, las esferas de acción del Poder Judicial. Habla hoy de 2 ejemplos. Uno es el ministro Lainez Potisek, con los 3 momentos que en muy poco tiempo tuvo una intervención ahí fundamental que pone en cuestionamiento la naturaleza, digamos, de las decisiones desde el Poder Judicial o desde la Corte. Y por otro lado, de esta jueza que fue la que exoneró a García Cabeza de Vaca, ¿no? Así es. Y el presidente ya tenía ahí su Sí, trayectoria antes, sin ¿no? duda, le anuló esta orden de aprehensión por lavado de dinero y delincuencia organizada. Y en lo de Lainez, a lo que también te refieres, pues frenó la entrega de 15,000 millones de pesos de los fideicomisos, diciendo no se tocan, a pesar de este doble juego de la ministra Norma Piña. Y pues también hay otras decisiones muy cuestionables, como haber derribado el decreto presidencial que impedía la comercialización de vapeadores en este país. Un asunto de salud pública que genera mucho daño. Tenemos a cada vez más jóvenes utilizando estos vapeadores, pero pues ganó ahí el interés comercial, porque el criterio fue, entre comillas, el libre mercado. Pero ¿qué hay de la salud pública, no? Así es. Y luego, pues, este madrugón que le dio a Samuel García para dejarlo sin margen de maniobra y que pues tuviera que renunciar a la candidatura al validar lo que había hecho el Congreso para nombrar un interino que pues era absolutamente adverso al gobierno de Samuel García allá en Nuevo León. Bueno, habla de esto el presidente. Vamos a ver. No veo otra posibilidad de limpiar el Poder Judicial. Está echado a perder completamente, de arriba abajo y de abajo hacia arriba. Ayer estábamos viendo, nomás para ponerles un ejemplo, yo le planteé al general Bush, ¿qué antecedentes tiene la juez? ¿Qué otros casos hay? Está tan descompuesto y tan podrido el Poder Judicial que siempre hay componendas, ligas, contubernio. Bueno, hoy en la mañana ya me informó de que esta juez también le dio, no sé si protección o amparo, a un funcionario, al fiscal anticorrupción de Tamaulipas, en el tiempo del señor Cabeza de Vaca. La misma juez. Es ya una constante. ¿A quién amparó? ¿A quién exoneró? ¿Dónde está el Consejo de la Judicatura? ¿Dónde está? ¿Qué hacen? ¿No ven esto? No es posible, ¿no?, que el Poder Ejecutivo esté haciendo un esfuerzo para acabar con la corrupción, pero el Poder Judicial es un retroceso, cada vez peor. Eso que hizo el ministro Lainez, en un mes, 3 decisiones de un ministro. Una, resuelve el Poder Legislativo que ya no usen ese fideicomiso, 15,000 millones, pero llega a la Corte porque llueven los amparos defendiendo su fideicomiso. Y el ministro Lainez decide suspender la decisión del Poder Legislativo. Nuevo León, cuidando de que no se les fuera a pasar el adversario, ¿no?, el que les compite y les quita apoyos para la clase media. Falta el tercero de Lainez. Lainez cancela el decreto que emití para que no se comercializaran los vapeadores. No se midió